49 minutos es el momento de conversar con el doctor Elmer Huerta, que tiene una respuesta bastante complicada y preocupante a una pregunta que parecería muy simple. ¿Cuán peligroso puede ser un golpe en la cabeza? Doctor Huerta, ¿cómo está? Mabel, buenos días Jorge, buenos días también a todos nuestros oyentes. En general, obviamente siempre hablando en general, los golpes en la cabeza siempre son de cuidado, siempre. Aunque la probabilidad de que se vayan a complicar con lo que vamos a revisar esta mañana va a depender de dos cosas. Uno, la intensidad del trauma y dos, la edad de la persona que se golpea la cabeza. Por lo general, siempre hay excepciones en medicina. Los golpes en los niños y en los adolescentes son mucho mejor tolerados que en las personas mayores. Obviamente va a depender también de la intensidad. A ver, Jorge, para revisar brevemente esto de cómo es que se pueden complicar los golpes en la cabeza, hay que recordar brevemente cómo es la anatomía del cerebro. Recordemos que el cerebro está dentro del cráneo, ¿verdad? Y el cráneo es todo hueso, es decir, el cerebro está muy protegido por el hueso. Y además, dentro del cráneo, el cerebro está flotando en un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que le da una especie de colchón para que pueda compensar los golpes o los movimientos bruscos de la cabeza. Además de ese líquido que protege al cerebro, el cerebro tiene una cáscara muy dura, una cáscara que se llama la dura madre. Muy dura es esa cáscara que tiene el cerebro. Y esa cáscara tiene, obviamente, los vasos sanguíneos que van a alimentar al cerebro. Tiene arterias que llevan la sangre fresca y tiene unas venas que van a sacar ya la sangre usada del cerebro. Estas venas y arterias se distribuyen encima y por debajo de esta cáscara del cerebro de la dura madre. ¿Okay? Entonces, el cerebro está protegido dentro del cráneo, el cerebro está flotando en agua, el cerebro tiene una cáscara y esta cáscara tiene arterias y venas. Las arterias generalmente están encima de la cáscara y las venas por debajo de la cáscara. Muy bien. Dependiendo de la intensidad del golpe y de la edad de la persona, Mabel, Jorge, hay dos tipos de problemas que pueden ocurrir a nivel de la cáscara del cerebro, que es donde se dan muchísimas de estas complicaciones. La dura, ya te dije, se llama la dura madre, va a distinguir los tipos de complicación en dos grandes tipos. Aquellos que se producen por encima de la dura y aquellos que se producen por debajo de la dura. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque la intensidad del golpe y la edad, como dije, van a ser, por ejemplo, si es un golpe intenso en una persona joven, van a hacer que se rompan las arterias. Y al romperse las arterias tienen alta presión de sangre y en cuestión de horas el paciente se va a complicar. Eso se llama un hematoma, o sea, la formación de un coágulo encima de la dura madre, hematoma epidural. Esto se calcula que ocurre en el 2% de los golpes de la cabeza severos. Ocurren, por ejemplo, en Estados Unidos, 40,000 por año. El actor Bob Saget, que tenía esta serie 3x3, al parecer tuvo un golpe en la cabeza y como consecuencia de eso desarrolló este tipo de hematoma encima de la cáscara epidural y en cuestión de horas el señor falleció. Ahora, el otro tipo, y este es mucho más frecuente, y esto quisiera que nuestros oyentes, especialmente las personas mayores de 50, 55, 60 años, presten atención, se produce con un golpe mínimo en la cabeza, Mabel. A veces son golpes que tú no te das cuenta, te chocaste con algo en la cabeza, especialmente las personas muy mayores de 75, 80 años, se golpean con algo y aquí no se rompe la arteria, Mabel, esa que es rapidito se llena de sangre, sino la vena. Y las venas, por tener baja presión, hacen que la persona sangre, pero gotita por gotita. Entonces, la persona se golpea la cabeza y dice, ¡ay, me golpeó la cabeza!, dice el abuelito o la abuelita. Pasa un mes, 2 meses, Mabel, 3 meses, 6 meses, y la familia dice, ¿por qué el abuelito está guardando los zapatos en la refrigeradora? ¿Por qué no quiere levantarse ahora en las mañanas? Entonces alguien dice, ¿será la demencia? No es demencia. Es que dentro del cerebro, Mabel, se le está formando un coágulo de sangre porque se ha roto la vena. Eso se llama un hematoma subdural y se calcula
que ocurre, es muy frecuente. 15 personas por cada 100.000 habitantes por año puede presentar este problema, y si no se reconoce a tiempo, obviamente puede llevarse la vida del abuelito o de la abuelita, pero con un reconocimiento temprano y una operación temprana, en 80-90% de los casos se pueden salvar. Doctor. En resumen, entonces, todo golpe en la cabeza debe ser de cuidado y debe merecer una vigilancia médica. ¿Y si tomo anticoagulantes? Si la persona toma anticoagulantes a cualquier edad, Mabel, los golpes en la cabeza pueden ser graves. ¿Por qué? Porque lo que hace el anticoagulante es hacer que tu sangre precisamente no coagule, y un golpe mínimo puede provocar lo que hemos dicho, la ruptura de una arteria, de una vena, y eso puede rápidamente hacer que la persona se desangre. Entonces ahí tenemos que estar atentos a la magnitud del golpe, doctor, es decir, si es durísimo, si es leve, cómo medir de qué magnitud es el golpe que uno se puede dar en la cabeza. Es muy subjetivo, Jorge, muy subjetivo. Eso es difícil de medir. Un niño se puede caer de la cama, por ejemplo, puede caerse jugando en la pista. Entonces, ¿cómo medimos la intensidad? Ya acabo de decir, una persona mayor, por ejemplo, el caso de Cristina Fernández, la expresidenta de Argentina, estaba subiendo al avión y se golpeó con el borde de la puerta, pero fue un golpe mínimo y desarrolló un hematoma subdural. Entonces, es muy difícil medir. Yo creo que el mensaje es para las personas mayores. Señor, señora, si usted tiene más de 55 años, todo golpe en la cabeza que usted se dé debe quedar registrado. Hable con su médico, hable con su familia. Me he golpeado la cabeza, no creo que sea nada, pero quiero solamente dejarle saber. Y si tienen más de 75, 80 años, los golpes en la cabeza pueden ser muy traicioneros. Muy bien, doctor Huerta, muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo. No demos por sentada sí, la salud, sobre todo cuando se trata de estos golpecitos. 7:56. Doctor Huerta, nos escuchamos más tarde. Sí, vamos a estar en nuestro... y todos los días me agarra con la... Bueno, hoy día vamos a ver... hoy día es el Día del Cáncer Infantil. Y vamos a hablar de cáncer infantil. Y la pregunta es bien clara, Mabel. ¿Se podrá prevenir o se podrá detectar temprano el cáncer infantil? Esa es una pregunta que vamos a responder. Y vamos a ver la parte de nuestro cuerpo. ¿Sabe cuál va a ser? El nervio patético. Ajá, patético. Patético. ¿Y algunos lo tienen más desarrollado que otros? Vamos a ver. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y arriba Alianza, ¿eh? Arriba Alianza. Siempre. Ayer me llegó mi carnet de la Alianza. Soy íntimo, Mabel. Eso. Soy íntimo. Soy socio ahora. Ya tengo mi cuota. Me llegó mi carnet hasta acá. Soy íntimo. Muy bien, doctor. Felicitaciones. Lo escuchamos más tarde. 7:57.